Ahora sí estamos en contacto directo ya con la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, la señora Alejandra Darín. Ale, tantos años que no nos hablamos, por lo menos. Hace mucho que no nos vemos personalmente. Creo que todavía trabajabas en las novelas, mirá, con eso te digo mucho. Sí, otra época, ¿no? Otra época. Bueno, a ver, muchísimas gracias por darnos este espacio, porque tenemos mucha curiosidad de saber qué piensa la presidenta de la Asociación Argentina de Actores en todos estos meses de pandemia y todas las quejas que escuchamos. Y creo que este es el momento donde vos tenés la palabra para contarnos tu verdad y escucharte. Bueno, en primer lugar te agradezco el espacio para hacer eso. En segundo lugar, aprovechar este encuentro para felicitar a todos los trabajadores y las trabajadoras de la televisión en el Día Mundial de la Televisión. Y en tercer lugar, fueron unos meses de muchísimo trabajo, muy estresante. Creo que a todos nos sucedió, que nos sorprendió esta situación. Entonces, tratamos en lo posible, creo que todos, cada uno en su rol, en su trabajo, de llevar de la manera más calma esta situación que es realmente increíble, es de ficción. Entonces, si ustedes me quieren preguntar, yo respondo a todo lo que ustedes quieran preguntar. Primer preguntita y después te paso con los chicos. A ver, por ejemplo, algunas de las quejas que escuché de los actores en todos los programas, ¿no? Que su obra social, su asistencia médica, no estaba acorde con las necesidades. Estoy hablando ahora, en plena pandemia, porque escuché maravillas de actores a lo largo de todos estos años hablar de la Asociación de Actores con respecto a la obra social. Me refiero ahora. ¿Hubo algún inconveniente? Al haber falta de trabajo, ustedes empezaron a tener un déficit económico. Contame un poquito. La salud no espera. No es que no tenés trabajo y todo el mundo está sano. Lo que ha sucedido es que en estos últimos años nuestro trabajo, de los actores y las actrices, que históricamente es un trabajo con un alto índice de desempleo, en los últimos años se redujo un poco más de la mitad, 52%. Eso ya nos puso en una situación complicada, porque la obra social nuestra es una obra social que está dirigida por un consejo directivo, aparte de la Asociación Argentina de Actores. Depende del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud. La Asociación Argentina de Actores depende del Ministerio de Trabajo. Son dos cosas distintas, obviamente, que nos une, que las dos entidades son de actores y actrices. Y lo que sucedió fue que el trabajo que nosotros, el poco trabajo que nosotros teníamos, se redujo a la mitad. A partir de ese momento empezaron algunos problemas. Los compañeros nuestros del Consejo Directivo de la OSA siguieron dando la cobertura necesaria. Y para darte una idea, nosotros cuando tenemos trabajo, nuestra obra social da superávit. Si no sé si ustedes saben, hace unos años atrás, cuando los actores tenemos un poco más de trabajo, con los ahorros, con la honestidad, con la buena administración, se pudo comprar la sede de Ayacucho. Sí. Antes estábamos en la calle Pasteur, en un edificio que era un departamento que era grande, pero no alcanzaba para toda la actividad y la administración de la obra social. Entonces eso indica que cuando tenemos trabajo, los actores y las actrices, nuestra obra social da superávit. Empezó a tener problemas cuando en estos 4 o 5 años anteriores nuestro trabajo se fue a la miércoles. Bien. Entonces, llegado a este punto y tratando de sostener obviamente nuestra obra social, la pandemia nos deja absolutamente inactivos.
Y si no entra dinero al sindicato y si no entra dinero a la obra social, es imposible porque los medicamentos son precio dólar, suben permanentemente. Una internación de 10, 15 días, no, todos los aportes de tu vida no alcanzan para cubrir 10 días de internación por una enfermedad y se siguió haciendo, se siguió sosteniendo. Y a eso se le suma que hay algún tipo de deuda desde algunas empresas que obviamente ayudan a ese rojo. Bien. Alejandra, ¿cómo estás? Nayara Vecchio te saluda. Te quería preguntar, Hola. ¿cómo andás? Sobre la situación de Polka y de Adrián Suar, vos habías declarado que no se le estaba pagando a los actores. ¿Se solucionó ese tema? ¿Cómo está al respecto Polka? Ese tema se solucionó en parte porque los actores cobraron menos de lo que habían pactado en sus contratos. Un arreglo que hicieron. Fue una situación muy difícil, que nos llevó mucho tiempo y nos realmente, porque fue, creo que ni bien empezó la pandemia y la cuarentena, por ende, para nosotros sucedió que no le pagaron los contratos a los actores en el momento que más necesitaban dinero para seguir viviendo, porque no tenían posibilidad de trabajar por otro lado. Entonces, como faltaron a esos contratos, obviamente la Asociación Argentina de Actores, que siempre hace eso, no es porque es Polka, sino es Claro. simplemente ante los incumplimientos, empezó toda una serie de gestiones. Esas gestiones fueron con la participación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo intimó a la empresa, después de mucho tiempo, esto no es de un día para el otro, ¿no? Después de mucho tiempo, el Ministerio de Trabajo intimó a la empresa a pagar los salarios completos, salarios que lo poco que habían pagado también lo habían pagado con el ATP. Entonces, llegado el momento que el Ministerio de Trabajo intima a la empresa y tienen unos días, ¿viste? Las leyes tienen unos días, bueno, tampoco lo pagaron en ese momento. Aprovecharon esa confusión, esa incertidumbre, esa tristeza, esa desesperación de la gente. Ya llevaba, en ese momento, te digo, llevaban unos tres meses de cuarentena aproximadamente, o sea, 3 meses sin recibir su salario, y lo que sucedió es que lograron, con esa especie de presión, arreglar con los actores por menor cantidad de dinero. Alejandra, hay muchos actores que fueron críticos también con la Asociación Argentina de Actores por las presiones que quizás la asociación le pone a las empresas, y esto hace que se impida producir. Bueno, de hecho, un grupo de actores jóvenes formaron otra agrupación que se llama ACTA para poder flexibilizar un poco y que se puedan hacer más producciones y que se pueda generar más trabajo. Bueno, Adrián Suar en alguna entrevista también dijo que había que sentarse a hablar todos para que se pueda seguir produciendo y para que haya mucho más trabajo. ¿Esto es así, digamos? Sí, nosotros nunca nos negamos a hablar. La Asociación Argentina de Actores, digan lo que digan, tiene una trayectoria de diálogo muy importante. De hecho, al grupo de compañeros de ACTA los recibimos 3 veces, charlamos, escuchamos sus inquietudes, les explicamos algunas cosas que nos parecían que nos hacían ruido. Y el diálogo con las cámaras no se corta nunca. Claro. O sea, es algo permanente. Es esa la tarea que tienen actores, es Claro. discutir condiciones de trabajo, en las paritarias discutir los salarios, los aumentos, como cualquier otro Pero sindicato. con respecto a las presiones, digo, ¿sentís que quizás se tendrían que flexibilizar un poco más el sindicato para que se pueda generar más trabajo? No. La generación de trabajo, nosotros somos los primeros que apoyamos a los productores. Claro. Esto también a veces es una irrealidad pensar que nosotros estamos contra los productores. Nosotros discutimos con los productores, pero no estamos contra los productores. Son los que, por intermedio de su trabajo, nos dan la posibilidad de hacer nuestro trabajo también. Entonces estaríamos muy equivocados si nosotros fuéramos con los tapones de punta. Nunca vamos con los tapones de punta.
son discusiones lógicas que se tienen desde siempre. El tema es que nosotros creemos que para reactivar la producción audiovisual, por ejemplo, no tiene que ser a través de ceder derechos de los trabajadores, sino tiene que ser, según nuestro criterio, una política que lleve a las grandes productoras, a las pequeñas productoras y a las medianas, que están empezando también, que los exima de algunos impuestos que tienen, que son muy altos y que hacen que de esa manera no sea rentable producir y sea más rentable comprar una lata cerrada de otro país. Claro. Entonces, el tema está en que esas productoras tienen que ser beneficiadas por políticas que llevan adelante los gobiernos. Hay muchas maneras de favorecer a los productores. Y nosotros estamos de acuerdo en que se produzca apoyando a los productores, pero no flexibilizando nuestros convenios, no bajando nuestros salarios, porque no son, si ustedes se fijan y pueden hacer una investigación de lo que se cobra un actor en otros países, van a ver que no es que nosotros somos caros. Eso se dijo en algún momento, me llegó esa información. El tema de que no se produzca no está atado al salario de los actores. Claro, lo que explicaba Adrián, lo que explicaba Adrián Suar en su momento, y también los chicos de ACTA, es que por ahí, digamos, son tantos los pedidos y tantas las cuestiones que tienen que cumplir, que como bien decías vos, se hace imposible producir en el país por estos costos tan altos. Claro, pero la solución, yo estoy de acuerdo, pero la solución no está en o rebajarle el sueldo a los actores, los mínimos estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. No estamos hablando de los contratos y los cachés de los protagonistas. Estamos hablando de los mínimos. Claro. ¿En serio? Entonces, ahí ya también hay una gran diferencia. Claro, claro. Nosotros no tenemos, no es nuestra función, Okay. no podemos hacerlo, obviamente poner un tope, porque cada actor, cada figura o cada protagonista o cada primera figura arregla su cachet. No, en eso nosotros no nos metemos. Pero sí, los mínimos. Nosotros decimos, menos que esto, a un actor por hacer este trabajo no se le puede pagar. Ahora, Bien. Alejandra, Fabiana Araujo Sí. te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Fabiana. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Una de las cosas buenas que tuvo esta cuarentena o esta pandemia es que finalmente los pagos se pudieron hacer online. Algo que era muchas veces reclamado porque había que ir, si no presencial, a la asociación, a buscar, te daban un cheque cruzado que había que depositar. Bueno, era todo un lío. Ahora, gracias a Dios, eso está soslayado. Los pagos se hacen online, lo cual es especialmente los bolos, que son la escala menor, digamos, dentro de los actores para cobrar sus salarios. Ahora faltaría un plus. Ese salario siempre se paga con unos 60 días de demora con respecto al día del trabajo. ¿Esto de qué depende? ¿De lo que paga el empleador, o sea, de la demora? ¿O qué pasa en esos 60 días? Porque convengamos que hace muchos años que en nuestro país tenemos una inflación grande. Entonces, 60 días es mucho para un salario que a veces es muy bajo, ¿no? Y se Puede licúa. ser, Fabiana, discúlpame, puede ser que haya algún caso o algunas situaciones que se haya dado eso. Sí. Pero no es la norma. La norma no es que el actor cobra 60 días después. Tiene que ver que los pagos se hacen el 15 y el 30, o sea, mediados de mes son quincenales. Sí. El 15 o el 30, a veces se retrasan en depositar el dinero, a veces hay problemas administrativos, a veces hay problemas de sistema, que es una cosa, o sea, yo agradezco muchísimo a la tecnología y todas las posibilidades que nos brindan, pero Sí. lo cierto es que a veces hay problemas que nos exceden. De hecho, para hacer esta entrevista, antes el operador técnico de ustedes se contactó conmigo para ver si estaba todo bien. A veces pasan estas cosas con esta... a mí me parece que lo importante es la honestidad con la que se trabaja. Perfecto. O sea, nadie va en contra. Nosotros
somos luchadores, buscamos desde siempre proteger de la manera más amplia posible a las actrices y a los actores. No hay una especulación. Si suceden esas cosas, que no digo que no sucedan, si suceden esas cosas, puede ser por múltiples motivos. Entonces quizá a un actor le pasó eso en algún momento y dice, los pagos son, no es que los pagos son, pasó eso, hay que interiorizarse, hay que ver, no es mala voluntad, hay que aprender a confiar también en los dirigentes que uno tiene. Somos personas honestas, somos personas de trabajo, todos seguimos trabajando como actores y como actrices. Bien, está bueno. Alejandra, te quería preguntar cómo ves la vuelta para los actores y actrices, la vuelta del teatro incipiente que se dio, y si están negociando un protocolo que beneficie volver a la producción audiovisual en pandemia, o si se va a tener que esperar a la vacuna. ¿Cómo ves eso? No, Si el protocolo audiovisual para toda la actividad audiovisual, cine, publicidad y televisión está. Se trabajó muchísimos meses. Vos sabés, no son cosas fáciles. Primero porque ninguno de nosotros estaba preparado. No. Nosotros trabajamos, nuestra tarea es otra, y ante esta realidad terrible que nos toca a todos vivir, lo que hicimos es inmediatamente pongamos a trabajar en todo lo nuevo que traía. Una de esas cosas fueron los protocolos. Y una de esas cosas fueron los protocolos para la actividad audiovisual. Ese protocolo fue el primero que salió. Salió hace un tiempo atrás, no podría precisar si 1 mes, 2 meses, y se trabajó durante muchísimo tiempo. ¿Por qué se trabajó durante muchísimo tiempo? Primero porque es una situación absolutamente extraordinaria y tenés que pensarla, y no es la Asociación Argentina de Actores la que establece el protocolo. La Asociación Argentina de Actores lo que hace es participar de un protocolo que presentan las empresas y en un diálogo en el que se busca un consenso lógico con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, cada una de las entidades del sector, en el caso de audiovisual con las cámaras de televisión, de cine, de publicidad, en el caso de teatro con la Cámara de Teatro, ADET, los empresarios teatrales, con Artey, Escena, que son las entidades que nuclean a las salas independientes. Entonces, el primero que salió fue el protocolo para la actividad audiovisual, que dicho sea de paso, si les interesa, que creo que sí, Argentina preside, a través de nuestra compañera que es la secretaria adjunta de actores, Alejandra Rincón, preside FIALA, que es la Federación Internacional de Actores Latinoamérica. Con ellos también se trabaja desde siempre. Con este tema de los protocolos y de la vuelta y de todo, la información circula, se reúnen, hablan, y el protocolo que presentó, que logramos con consenso, como ya les digo, de todas estas entidades, más la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y los ministerios, es modelo para el resto del mundo. Qué bien. Porque es un trabajo muy exhaustivo que se hizo. Seguro. Alejandra, Y otra- sí, sí. redondea, por favor. No, y otra cosa más que quiero decir es que los protocolos no nos terminan de salvar de nada. Simplemente lo que buscan es reducir al mínimo posible el riesgo. Claro. Yo lo cuento esto porque yo conozco casos de gente que ha estado adentro de su casa desde el 5 de marzo, no desde el 20, desde el 5 de marzo, matrimonio mayor, y que solamente tenían contacto con la gente que le traía la comida que pedían, el delivery, y se contagiaron. Entonces, es algo que nos excede a todos, aún a los científicos. Es una situación muy dolorosa y muy única, atípica la que estamos viviendo, claro. Última pregunta. Hemos A ver. escuchado a actores, programadores, productores quejarse de las novelas extranjeras.
La asociación, que quitan, obviamente, espacio y trabajo a los actores, productores, y algunos que otros canales se quejan del otro porque, claro, hacen más rating. Yo escucho a todos. Pregunta, la Asociación Argentina de Actores, a los canales que emiten novelas extranjeras, ¿ustedes le cobran, no digo una multa, pues sería medio agresivo, pero alguna paga? No tenemos esa potestad. ¿Y por porque qué? nosotros venimos insistiendo y, bueno, las leyes son las leyes. ¿Pero las leyes de quién? Discúlpame. Y de la exportación, no les cobran. Eso justamente podría ser una de las cosas, a eso me refería en la pregunta anterior que me hicieron, con respecto a que la bisagra para conseguir una mayor producción nacional no tiene que ver con reducir los salarios. Tiene que ver, por ejemplo, que los productos que vienen de afuera, que tienen todo el derecho a existir también en nuestra televisión, inundan nuestra pantalla porque no pagan impuestos. Claro, habría que grabarlo. ¿Y de No qué a nosotros los actores, no a Bien. nosotros los actores, al Bien, Estado. yo con esto quiero ayudar, aunque algunos me van a odiar. Pero yo, vos sabés que siempre estoy del lado de los Pero, actores. ¿viste? No, y pasa eso. Pero, que uno ¿quién debería modificar o agregar esta ley a los canales que ponen novelas importadas con ¿viste cómo se hacen en las expensas? Que a veces se hace un fondo común, que ese dinero vaya a un fondo común de la Asociación de Actores para alguna emergencia. Por eso no quise decir pero una multa. no es a la asociación, no es a la Asociación Argentina de Actores, es al Estado. Es al Estado. Y el que regula eso ya es vienen el desde Estado. ahí. Ah, Claro. ya viene desde No, más arriba. no es uy, ayúdennos con esto. No. A nosotros lo único que nos ayuda, como cualquier otra persona, como a vos, como a mí, como al dentista y el plomero, es tener trabajo. Seguro. Y nunca les sacamos el cuerpo. Por eso pasaron muchas cosas. Analía, que fue quien me contactó de tu producción, Sí. que le mando un saludo porque fue muy amable y me gusta responder a la gente muy amable. En un momento me decía, se dijeron tantas cosas. Sí, se dijeron muchas cosas. Y todos tenemos derecho a expresarnos. Esto es siendo actriz, no podría menos que decir que todos tenemos derecho a expresarnos. Eso no significa que la expresión de nuestras opiniones, de cualquiera de nosotros, sea verdad. Seguro. Entonces, está interesante que el periodismo investigue mucho más, vaya, venga con las cosas, y que algunas cosas que se caen de maduro, que no son así, no las repliquen. Claro. Porque, a ver, ¿a quién se le ocurre que la Asociación Argentina de Actores, no estoy hablando de estos últimos meses, estoy hablando del principio, era la que no dejaba trabajar a los actores y a las actrices? Pero que lo decían los Cuando había actores, un no los periodistas. Claro, lo decían, claro. No, pero no importa. lo decíamos No importa. nosotros. Yo lo que digo, no quiero discutir. No te lo estoy discutiendo, no, te digo que fueron los actores los que lo dijeron. Lo que quiero decir, no importa quién lo diga en definitiva, digo, la réplica de eso, Claro. volverlo o que también pasó en un momento, son cosas que hacen daño. Claro. Sí, No no, es se chiste. puede censurar tampoco. O en un momento también que se dijo que la Asociación Argentina de Actores era verticalista, que yo decía que no era esencial la actividad. Llevo más de 40 años en mi trabajo como actriz. Claro. ¿A alguien se le puede ocurrir que yo podría decir que la actuación no es esencial? No es esencial para mi vida. ¿Cómo no voy a creer que sea esencial para la vida de los demás? Seguro. Entonces, ese tipo de cosas. Cada uno dice lo que quiere, pero digo, tengamos un poco de cuidado porque sin darnos cuenta, ayudamos a que lo que está mal siga estando mal. A eso me refiero, Bien. solamente a eso. Muchas gracias, Alejandro. Un placer haberte visto nuevamente y sobre todo haberte escuchado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos. Un los que cariño. están ahí y bueno, feliz día. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Chau. Que estén bien. Chao. Gracias. Bueno, muy bien.